Muy buenas tardes, señores estudiantes. Mi nombre es Alexander Taisha. Soy ingeniero en informática y sistemas computacionales y en esta ocasión se les va a dar la clase de fundamentos de programación para el primer semestre, ¿no? Como una breve descripción, chicos, bueno, cuento con diferentes experiencias en diferentes instituciones públicas, como municipios e instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre otras. Es importante recalcar que por el tema de corte de luz no se ha podido dar inicio a las clases, pero sin embargo vamos a dar continuidad a lo planificado y sobre todo para que ustedes puedan ir avanzando con su lógica de programación. Bien, qué es la programación? Como una breve descripción, vamos a dar inicio leyendo un concepto que lo determina. ¿Qué nos dice? Es un lenguaje de programación de comandos que puede ser utilizado para controlar el comportamiento de una computadora. Consiste en un conjunto de reglas, sintaxis y semánticas que definen su estructura y el significado de los elementos, respectivamente. Es un lenguaje formal diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras, un sistema de comunicación que posee una determinada estructura, contenido y su uso. Eso es como una breve descripción de la introducción a la programación, por lo cual también es importante mencionar que la lenguaje de programación o la lengua de máquina se divide en dos niveles, los cuales son lenguaje de bajo nivel y lenguaje de alto nivel. ¿Ya? Es importante ir conociendo estos conceptos porque es importante saber en qué nivel nosotros nos encontramos, ¿ya? Como desarrolladores o como programadores. ¿Cuál es el concepto de bajo nivel? Los lenguajes de bajo nivel son más fáciles de utilizar que los lenguajes máquina, pero igual que ellos depende de la máquina en particular, el lenguaje de bajo nivel por excelencia es el ensamblador. ¿A qué nos referimos con esto, señores estudiantes? El lenguaje de bajo nivel prácticamente se refiere a, a un lenguaje de programación que permite ensamblar varios periféricos. Por ejemplo, en este caso, yo podría poner un ejemplo claro o concreto que un equipo informático o una computadora tiene un sistema operativo de bajo nivel, que en este caso que es la BIOS, que permite controlar todos los componentes de una máquina. Entonces, eso se denomina un lenguaje de bajo nivel que permite controlarlo, ¿no? Anteriormente, en los años 90 aproximadamente, se utilizaba, ya los programadores más que todo lo desarrollaban en ese aspecto y era un poco más complejo desarrollar, ya que su entendimiento era muy complejo en el aspecto de la programación. Ya a la diferencia de hoy que nos encontramos tanto con lenguajes de bajo nivel, medio y también alto, ¿no? Bien, eso sería como una breve descripción del lenguaje de bajo nivel y un ejemplo que les estoy mencionando serían eh, la BIOS e incluso los sistemas operativos que les estoy mencionando. ¿Ya? También procederemos a hablar un poco de lo que se refiere el lenguaje de alto nivel. El lenguaje de alto nivel son los más utilizados por los programadores. Están diseñados para que las personas escriban y entiendan los programas con mucha facilidad, ¿ya? Es decir, que los lenguajes que nosotros desarrollamos lo entienda o le convierte en un lenguaje de máquina, es decir, ceros y uno, que la máquina se entiende en un lenguaje de código binario, ¿ya? Nosotros como programadores nos enfocamos en este nivel, pero es importante mencionar que existen diferentes lenguajes de programación que nos permiten ya elaborar estos lenguajes o programarlos y que lo entienda la máquina. Por ejemplo, existe el lenguaje de programación que es el C++, que vamos a utilizarlo más en este transcurso de este mes, y también el Java. Y aquí una breve descripción de la codificación del lenguaje de programación. Es un poco más entendible que los desarrolladores han desarrollado para poder nosotros como programadores poder realizar y sea más entendible, ¿ya? Entonces nosotros como programadores de alto nivel nos vamos a enfocar aquí
ya que nosotros estamos en este nivel, ¿ya? ¿Cuáles son una de las ventajas del lenguaje de alto nivel? El tiempo de formación de los programadores es relativamente corto comparado con otros lenguajes. Es justamente los que les mencionaba, que el lenguaje de programación es súper entendible e incluso lo podríamos decir intuitivo, ya que su facilidad de aprendizaje es muy fácil, siempre y cuando se tenga la constancia y la disciplina necesaria. Otra de las ventajas son las escrituras de programas se basan en reglas o sintaxis similares a los lenguajes humanos. Nombres de instrucciones puede ser, por ejemplo, el read, write, el print y el open. Algo importante por recalcar, muchachos, es de que es importante tener un lenguaje, un aprendizaje de inglés medio, tampoco muy alto, porque en realidad la programación, claro que es en inglés, pero son palabras concretas que nos va a permitir conocer y más que todo que conozcamos la sintaxis y la lógica de programación, se nos hará súper fácil desarrollar o programar como futuros programadores ustedes, muchachos, ¿ya? Otra de las ventajas que nos ofrece el lenguaje de alto nivel son las modificaciones y puestas a punto los programas con más facilidades, ¿ya? Incluso lo reduce del costo los programas, o sea, es decir, que las herramientas de desarrollo que había mencionado, C++, Java y otros frameworks que posteriormente se va a ir viendo en otros niveles, son, o sea, reduce el costo, ¿no? O sea, no es como comprar de pronto una, una aplicación o un lenguaje como un sistema operativo. Entonces, eso es una de las ventajas que nos ofrece el lenguaje de programación de bajo nivel. Bien, es importante, entrándonos un poquito ya a la materia, conocer primero las operaciones aritméticas o de cómo funciona el mundo de la programación, ¿ya? Entonces, es importante conocer las operaciones. Yo creo que todos conocemos las operaciones básicas o aritméticas, pero en el mundo de programación va a estar siempre de la mano. Entonces, por eso que es importante recordar, yo creo que ustedes conocen, pero sin embargo vamos a dar a conocer los tipos de operadores aritméticos, ¿ya? ¿Qué son los tipos aritméticos? Permiten la realización de las operaciones matemáticas con las variables y constantes. Estos operadores pueden ser utilizados con tipo de datos enteros, reales o de cadenas, ¿ya? Vamos a dar una lectura breve de qué operaciones nomás existe. Yo creo que ustedes conocen como les mencionaba, pero vamos a dar una lectura breve. Suma o edición con su símbolo de más, ¿ya? La resto de la diferencia con su símbolo de menos, multiplicación o producto con su signo de por, división o cociente decimal con su signo de barrage acostado a la derecha y la división o cociente entero con el barrage de la mano izquierda. ¿Ya? Exponenciación o potencia de la misma manera, ¿ya? Entonces, esos son uno de los operadores aritméticos más conocidos que vamos utilizando dentro de la programación, ya para poder ir tener una idea intuitiva de lo que se va a realizar o de lo que se va a utilizar para las operaciones básicas que vamos a ir realizando en los ejercicios prácticos, ¿ya? ¿Ya? De la misma manera existen operadores lógicos, relacionales o booleanos. ¿A qué se refiere este tipo de temática? Los operadores lógicos permiten hacer comparaciones entre variables o valores. Estos operadores se dividen en operadores lógicos relacionales y operadores lógicos que nos permiten utilizar y establecer una relación entre dos valores por medio de una comparación, produciendo un resultado verdadero o falso. Los operadores relacionales comparan los valores del mismo tipo, tienen el mismo nivel de prioridad al evaluarse y tienen menor prioridad que los operadores aritméticos booleanos. ¿Ya? Entonces, vamos a darles una breve descripción de la misma manera cuáles son los operadores relacionales. El mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, igual y diferencial. Son los
los operadores relacionales. Como podemos ver en la parte derecha, contamos con unos ejemplos que nos van a permitir ir entendiendo un poquito más de lo que estamos hablando, ¿ya? De la misma manera, mis estimados estudiantes, es importante ya ir conociendo los tipos de datos que existe para la programación, ¿ya? ¿Qué es un tipo de dato? Un tipo de dato corresponde al atributo que indica al computador y al programador algo sobre la clase de dato que se va a procesar y el espacio que se debe asignarle en la memoria RAM del computador. ¿Cuántos tipos de datos existen? En realidad existen algunos tipos de datos, pero los más conocidos son los numéricos, es decir, los enteros o los reales, que corresponden a los datos cuantificables. Enteros, por ejemplo, el salario de una persona corresponde a un valor entero. Reales, los intereses ganados en algún movimiento pueden ser decimales, ya que la tasa de interés también lo es, ¿no es cierto? Y los lógicos, o más conocidos como los boolean, corresponden a valores que pueden tomar cualquier símbolo del teclado, también son conocidos como alfanuméricos. ¿Ya? Y carácter o cadena corresponde a los valores que pueden tomar una condición, es decir, verdadero, que puede ser sí, o falso, que determine el no. Por ejemplo, ya son las 3 de la tarde, 7 es mayor que 5. Es una comparación de verdadero o falso, entonces eso se determina o se conoce como carácter o cadena. Aquí podemos ir viendo un ejemplo claro de lo que se determina los tipos de datos. Por ejemplo, los numéricos son enteros. El menos 20, el menos 1, 0, 1, 2, 35 son datos numéricos. De la misma manera, los reales son números 5.23, 6.2, 20,568. Entonces, estos tipos de datos nos permiten ir conociendo más que todo la realidad de lo que uno se va a utilizar para ya iniciar a programar. Los caracteres o cadena de caracteres, un ejemplo claro está hola, esta frase es una cadena, y los lógicos que habíamos mencionado en el concepto son los falsos o los verdaderos. ¿Ya? Y los caracteres que son cualquier carácter especial y ese tipo de situación, ¿no? De carácter. Bien. De la misma manera, muchachos, es importante, ya entrándonos al mundo de la programación, antes de continuar, quiero mencionar también que vamos a utilizar el lenguaje de C++, PCInt para desarrollar los diagramas. Entonces aquí nosotros tenemos que ir viendo ya y entendiendo cómo se va definiendo una variable dentro del mundo de la programación, más que todo en C++, para ir desarrollando nuestra lógica de programación. Bien, por eso está la representación de los tipos de datos. ¿Cómo se definen los caracteres en C++? Es char, un ejemplo C, que es 1, ¿ya? Un rango mínimo de 1 hasta el 5, ¿ya? Y los enteros, ¿cómo se lo declara? Lo más utilizado o lo más común es el dato int, que son datos enteros, y también el short, using int y el long, ¿ya? Y los reales, que son los float, doubling, long double, y o sea, son datos decimales prácticamente la representación, pero se lo representa así, ¿ya? Dentro del lenguaje de programación de C++ se utiliza más el float y el int, que determina el entero por ser entero y el float por ser de decimal, ¿ya? ¿Qué son las variables? También es muy importante hablar de las variables, así como ya hablamos de los tipos de datos. La variable es la representación de datos en el computador o un espacio en memoria RAM del computador, cuyo nombre o identificador puede ser reconocido por el programa. El espacio contiene un dato o valor con el que se pueden hacer operaciones en el programa. Por ejemplo, ¿cómo se define una variable?
Por ejemplo, el año de nacimiento, significado año de nacimiento del usuario. Posibles valores pueden ser 1997, 1991, 1995. Nota definitiva puede ser en el aspecto académico o puede ser definitiva de una materia. Puede ser el promedio, 4.4, 4.9, 2.9. Entonces así se le define a las variables, ¿ya? Ya vamos a ir posteriormente cuando vamos programando, conociéndole cómo vamos a ir definiendo, ¿ya? Los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación nos sirven para escribir programas que permitan la comunicación tanto del usuario y la máquina. Unos programas especiales llamados traductores o compiladores, la cual convierten las instrucciones escritas en lenguaje de programación e instrucciones escritas en lenguaje máquina. O sea, es como les había dicho anteriormente, que nosotros como programadores elaboramos o programamos a través de compiladores e intérpretes, la cual esto permitirá o convertirá en un lenguaje de máquina, es decir, código binario, cosa que entienda la máquina para que pueda reflejar un resultado. Lo que hemos desarrollado, nuestra lógica o nuestra programación, nuestra codificación, ¿no? Bien, es importante mencionar, como les había dicho de rato, que vamos a utilizar el lenguaje de C++, Java y del pseudocódigo, que en este caso es el PCIM, ¿ya? Entonces vamos a ver una breve descripción de los diagramas de cómo se define, ¿ya? Por ejemplo, una entrada de datos se le define en el diagrama de pseudocódigo a través de leer y con este gráfico, ¿ya? Y una entrada de datos en C++ se lo define de esta manera, sync, y la entrada de datos o la lectura de datos en Java se refleja de esta manera, show input dialog teclado.next int, ¿no es cierto? De la misma manera, la decisión, ¿qué son? Pertenecen a varias estructuras de control y de ello depende el comando que se debe utilizar, ya sea el if, do while o el while, ¿no? En el pseudocódigo, si se cumple la condición, de lo contrario, eso es como un if, ¿no? Y la salida de datos. La salida de datos se le determina de manera gráfica a través de un pseudocódigo de esta manera. Y en el C++, la impresión de datos se le imprime con este dato. Y en Java con system.out.print, que determina imprimir. ¿Ok? Entrándonos ya al mundo de la programación, es importante conocer el concepto de algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es una secuencia de pasos que nos permite alcanzar un objetivo que tiene un inicio, un proceso y un fin. Por ejemplo, nosotros cuando nos levantamos al descansar, desarrollamos una sintaxis de manera intuitiva o un algoritmo de manera intuitiva. Por ejemplo, cuando nos despertamos, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es apagar el despertador. Como segundo paso, aceptar que es un momento o es momento de levantarse. Y tercer paso, realizar las actividades de higiene personal. Cuarto, tomar el desayuno para ya realizar nuestras actividades. ¿Cómo se denomina eso? Es un algoritmo. ¿Por qué es un algoritmo? Porque es una secuencia de pasos que estoy haciendo para alcanzar un objetivo, ¿no es cierto? Otro ejemplo claro de lo que se le puede determinar del algoritmo es cuando ustedes vienen a las clases, o bueno, ahorita no, pero venían a las clases. ¿Y qué es lo que hacían primero? Bañarse, echarse una ducha, salir a esperar el bus, bajarse del bus y llegar al instituto, ¿no es cierto? Entonces, eso es un algoritmo porque tiene una secuencia de pasos para alcanzar un objetivo. No sé si es que en esa parte está muy entendido y si no, me dejen en los comentarios para tratar de ir solventando estas ideas. ¿Cómo se representa el algoritmo? ¿Ya? Existen dos formas de representación de los algoritmos, el pseudocódigo y los diagramas de flujo. El pseudocódigo es un lenguaje intermedio entre nuestro lenguaje y el lenguaje de la programación. Representa la solución de un algoritmo de la forma más detallada posible y a su vez lo más parecida posible al lenguaje posteriormente que se utilizará para la codificación del computador.
Por ejemplo, nosotros ya nos vamos entrando aquí en el lenguaje del pseudocódigo. Prácticamente el pseudocódigo es lo que nosotros realizamos o lo que nosotros programamos para que sea entendido, sea convertido en lenguaje máquina, para que pueda interpretarlo y darnos una acción de respuesta, ¿no? En base a lo que nosotros estamos realizando. Entonces, de la misma manera, ¿cuál es el proceso para realizar un pseudocódigo? El inicio de datos de entrada, proceso, dato de salida y fin. Lo que habíamos mencionado, lo que significa un algoritmo, ¿no es cierto? Ya, la representación del diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. ¿Ya? Lo que nosotros hemos visto acá, la codificación del algoritmo, aquí lo determinamos ya a través de un diagrama de flujo. Por ejemplo, es importante, como primera instancia, realizar un diagrama de flujo para poder luego ya entender la lógica y desarrollarlo a través de un pseudocódigo, ya a través de un lenguaje, ya sea en C++, Java, entre otros, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un ejemplo claro del diagrama de flujo. Como es un algoritmo, tiene un inicio, un proceso y un fin, ¿no es cierto? ¿Cuál es el inicio? Abrimos inicio con el círculo que ya habíamos mencionado, ya habíamos visto. También ingresamos datos tanto de precio de compra, precio de venta y imprimimos, realizamos el proceso de la ganancia, precio menos precio compra, y por fin imprimimos, este que parece teclado es de imprimir la ganancia. Y por último cerramos el bucle, que es el fin, ¿no es cierto? Así se representa un diagrama de flujo o un diagrama de algoritmo que nos va a permitir ir conociendo. Aquí vamos a ver los símbolos del diagrama de flujo de manera un poquito más específica para que ustedes puedan conocer, ya que en los ejemplos que vamos a ir realizando posteriormente van a ir viendo, vamos a utilizar el lenguaje del PCI para que ustedes puedan ir diagramando las problemáticas propuestas por mí para que ustedes puedan ir desarrollando su lógica de programación, ¿ya? Entonces podemos ver que la parte circular del primer símbolo es el símbolo inicial y el final, que habíamos visto en el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Se usa para indicar el inicio y el fin del diagrama de flujo. Este símbolo, que parece un cuadrado o un rectángulo, el símbolo del proceso de asignación se usa para analizar instrucciones, cálculos o operaciones de asignación. Es decir, acá realizamos las operaciones. Si es una suma, realizamos una suma. Ya, este rombito que está acá, símbolo de decisión, es el símbolo de decisión. Se usa para realizar operaciones de comparación de valores con estructuras de decisión. Es decir, aquí puede ser, si yo llego, por ejemplo, pongamos el ejemplo que cuando veníamos al instituto. Si yo me baño pronto, me arreglo pronto, llego pronto a coger el bus. Caso contrario, ¿qué pasará? Entonces ahí realizamos operaciones de comparación, ¿ya? Y como cuarto símbolo es la entrada de datos. Esto aquí nos permite recibir datos, ya sea INT, varchar, tipo de texto, entre sí, ¿no es cierto? ¿Qué dice el concepto? Se usa para indicar las variables que van a servir de entrada de datos al diagrama. Este símbolo que está aquí es el símbolo del subprograma. Se usa para representar todos los subprogramas o subrutinas, funciones y procedimientos. Y por el último, penúltimo, es el signo que parece un teclado, es el símbolo de impresión. Acá es donde se va a imprimir el resultado de la actividad que se está realizando, ¿ya? Este rombito, este símbolo que parece un rombo, es el símbolo de estructura repetitiva. Se usa para representar ciclos o estructuras repetitivos dentro del diagrama de flujo. Por ejemplo, el while, el for, do while, son los tipos de estructuras repetitivas, ¿ya? Y por último, son los símbolos de líneas o conectores. Se usa para conectar los diferentes símbolos dentro del diagrama. Entonces, esto es importante que ustedes conozcan para realizar los ejercicios de diagrama de flujo en el programa del PCIM, ¿ya? Bueno, chicos, hasta aquí nos hemos quedado en esta clase teórica. Es importante que analicen y revisen los temas que ya les he mencionado
y más que todo como recomendación ir averiguando el uso del lenguaje, no del lenguaje, sino del programa PCI que nos permiten diagramar y realizar ejercicios prácticos tanto de cualquier problemática, desarrollar algún algoritmo que ya hemos mencionado, ¿ya? Para la próxima clase sí les invito, chicos, que descarguen este programa de PCI porque van a estar utilizando desde su casa, y también el lenguaje de programación C++ para poder realizar ya ejercicios prácticos en las siguientes clases, ¿ya? Cualquier cosa me dejan algún comentario, estaremos ahí para solventar las dudas, y posteriormente les enviaré un video de ejercicios prácticos para que ustedes también puedan ir practicando y ya entramos ya en el mundo de la programación, ¿ya? Saludos, chicos, y que tengan una excelente tarde.